¿Cómo están? Ah, ¿le parece si esperamos unos minutitos? Está bien, profesor. ¿Sí? Ujú. Sí, porque me dijeron que algunos están llegando creo a su casa. Ya, esperamos unos minutitos. No hay mucho que hablar hoy día.
Listo. Es un horario complicado para ustedes, ¿no? Por eso vamos a avanzar por lo menos aunque sea un rato también, ¿ya? Miren, ¿estamos? Sí, pues, si no se olviden que mañana hay práctica, pues por eso no voy a quitarle demasiado tiempo, ¿ya? Eh, a ver, antes de terminar la sesión, le voy a dar unas recomendaciones para la práctica de mañana, sino que me hacen acordar nomás, ¿ya? Sí, me hacen acordar. Está bien, profesor. Sí, por ahora, veamos lo que estábamos haciendo la clase pasada. Estuvimos viendo, me parece, la interpretación de la derivada parcial. Pero ahí creo que tengo acá unas, a ver, déjame ver si tengo acá unas diapositivas. A ver, aquí creo. Creo que eso sería mejor, me parece. A ver, aquí creo que hay. Ya. Mira, me va a ayudar, creo, esto. Un momentito acá. Ya, quiero saber si estoy compartiendo ahí un PPT de recta tangente. ¿Sí? Sí, profesor, sí, sí. Ya está. Mire, lo que pasa es que la interpretación de geométrica de derivada parcial es una de las interpretaciones de la derivada parcial. Ah, antes que me olvide, hoy día han dado práctica de estadística. Solo algunos, profesor. Hay como dos salones en práctica. O sea, uno con la profesora Yolanda, otro con el profesor Yarto y otro con un profesor más, que la verdad no me acuerdo su Y nombre. el otro profesor Cutipa, creo, son tres, ¿no? Ajá, sí. Ya, ¿y los tres han dado hoy día o no? Eh, con Yarko tengo entendido que sí, pero con Yolanda tenemos el sábado todavía algunos. Ah, el sábado. Pero ha sido virtual, me dicen, ¿no? ¿El de Yarko? Sí. Creo que sí, sí, mal no me equivoco. Ya tú no has dado. No, yo no, pero me han contado. Ya, ¿y tú cuándo vas a dar? En mi caso, profesor, con Yolanda yo doy el sábado, profesor. El sábado, ya está. Ya, mire, lo que pasa es que la interpretación de derivada parcial estábamos viéndolo más o menos un poquito así. Ay, carajo, acá. Un ratito, ¿por qué no lo puedo tener aquí? Un ratito acá. Un ratito, que no me sale acá la... No, un ratito acá. Que no puedo controlarlo acá. Un ratito acá. Ya, voy a utilizar solamente PCL. Ya. Pero lo voy a escribir creo que con un solo color. No sé si a ver si me va a dejar escribir. A ver acá. No, no me deja ni escribir nada. Un ratito, ¿ah? No sé qué se debe. Sí, ¿por qué acá? Mm.
Wow, me parece que hay que sacarlo, creo. Ya, ahora creo que está. Ya, aquí está. Ahora sí. Ya, no, la idea es que no estén copiando, solamente van a anotar cuando, que le voy a poner un ejercicio adicional, ¿ya? Y estas de acá se las paso, ¿está bien? Ahora vamos a ver. Ya, miren, les estaba hablando de que en la interpretación geométrica nosotros habíamos tenido que una función de dos variables, ahí está, f de x, y habíamos calculado las derivadas, se refiere a las variables independientes, o sea, calculamos acá f sub x, lo que era equivalente a decir z sub x también es lo mismo, y eso habíamos calculado de esta forma, ¿no? Podíamos derivar también respecto de y. Cuando tú dices que deriva respecto de x, se supone que y es fijo, y es igual a un y sub 0. Pero y igual a y sub 0 sabemos nosotros que es un plano. Entonces, como hay dos derivadas parciales, entonces va a haber dos interpretaciones, que avanzamos algo, creo. Ahí está. Si ustedes notan ahí, hay un plano, pero ese plano es paralelo al plano XZ. ¿Está bien? Es el paralelo al plano XZ. Nota que esa ecuación de ahí, de ese plano, si es paralelo a XZ, la ecuación de ese plano debería ser así, ¿no? Y igual a y sub 0, ¿no? Ahí está, el y sub 0. ¿Está bien? Entonces la ecuación de ese plano es y igual a y sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los puntos que están en ese plano, todos tienen la segunda componente y sub 0. Este punto de acá, la segunda componente también es y sub 0. Quiere decir que esa recta tangente que aparece a la curva I, la componente segunda, la de ordenadas, tiene que ser y sub 0. Ya está. Y ahora, haciéndolo recordar lo que estábamos haciendo. En este plano de acá, si aparece una recta tangente, ¿qué variable varía? Sin contar Z. ¿Varía X o Y? ¿Qué dicen? ¿Qué varía? ¿X o Y? ¿O Y es fijo? X varía. El X varía, pues, ¿no? ¿Cómo? El X es el que varía y el Y es el plano. Pues, sí. El X es el que varía. ¿Está bien? El X es el que varía.
O sea, porque lo que estás teniendo prácticamente es una recta de esta forma. Es una recta de esa forma. Esa recta está contenida en ese plano. Entonces, cuando tú quieres hallar o determinar la ecuación de esta recta, tu profesor te dijo que esa recta tenía que tener un vector direccional. Entonces, el vector direccional lo tienes aquí. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Ese es un vector direccional A. Quiere decir que ese vector direccional A es paralelo al eje X en este caso, ¿no? Paralelo al eje X. ¿De acuerdo? Ese vector es paralelo al eje X. Pero el Z, esa derivada parcial que ahí aparece, para este caso entonces va a variar X. Entonces va a existir esto de acá. Va a existir Z sub X en el punto X sub 0, Y sub 0. Y se supone que Y igual a Y sub 0 es fijo. Y igual a Y sub 0 es un plano que es fijo. Ya está. Esos datos son los que tienes ahí. Entonces, para que tú tengas ahí la ecuación de esa recta, ese vector direccional lo escribes así nomás. Ese vector direccional va a ser así. Como es paralelo a X, lo puedes escribir así, ¿no? 1,0. Y la tercera componente, esa es la que es la pendiente. Y ahí escribes Z sub X en el punto X sub 0, Y sub 0. Una vez que tienes el vector direccional, ya está la ecuación de la recta. Entonces yo le escribo ahí, voy a borrar esto, ¿eh? Voy a borrar esto. Yo le escribo ahí, esto se lo voy a pasar, ¿ya? Ahí está. Dice que esta es la ecuación de la superficie. Entonces, en ese caso dices la pendiente de la recta tangente en este punto de acá es esto de aquí. Esa es la pendiente. Es la derivada respecto de X. ¿Y cómo quedaría su ecuación? Ya tienes el vector direccional, pues. Aquí está el vector direccional, mira. Este de acá es el vector direccional de la recta. El punto de paso, obviamente, que está aquí, pues, ¿no? El Y sub 0 tiene que ser fijo siempre. En las ecuaciones que te salgan, tiene que ser fijo. Y hasta ese es cuando deriva respecto de X. O sea, es un plano paralelo a XZ. Es un plano paralelo a XZ. ¿Está bien? Y el otro caso ya lo intuyes, ¿no? El otro caso es cuando es la derivada respecto de Y, ¿no? Entonces así ve. La derivada respecto de Y. Ahí está. Ve. Ese plano es paralelo a YZ. Ese plano es paralelo a YZ. Pero pasa por este punto de aquí. Ve. Ahí está. Ve. Esto es el X sub 0. Quiere decir que la ecuación de este plano de acá, la ecuación de ese plano es X igual a X sub 0. Todos los puntos que están en esa recta y en esa curva, el X tiene que ser X sub 0, porque está contenido en ese plano. La interpretación es la misma que con una derivada que hiciste en cálculo diferencial. Lo que pasa es que ya no lo hayas en YZ, sino en un plano paralelo al YZ. ¿De acuerdo? Bien. Y necesitas también este vector direccional de acá. Necesitamos ese vector direccional. Estás derivando en ese caso, cuando es paralelo a YZ, te estás derivando respecto de Y. Pues. No es que Y es lo que va a variar, X no cambia, X es el mismo. Entonces ya el vector direccional tendría que ser, vas a derivar respecto de Y. ¿No? Este es el que tendrías que tener, ese existe. Entonces acá debería ser, varía Y, ¿no? Sería 0, 1 y la tercera coordenada es Z sub Y. ¿Qué es lo que te trato de decir? Que en un ejercicio no vas a poder calcular las dos derivadas. Primero tienes que saber respecto de quién derivas. No me vayas a hacer los dos. ¿No? Se te va a pedir una recta tangente. ¿No? ¿De acuerdo? Ya está. Y aquí le doy ahí en la diapositiva. Ahí está, la pendiente. Está derivando respecto de Y
porque X es fijo. ¿De acuerdo? Entonces deriva el respecto de Y. Entonces ahí va, en el vector direccional va a ir el 1. Entonces debería ser así. 0, 1 y Z sub Y. Ese es el vector direccional. Lo otro ya es papaya ahí. Ahí está la ecuación. Uno es para X y el otro es para Y. Creo que acá hay un ejemplito, a ver. No sé si. A ver. Vamos a ver si lo vamos leyendo. Dice, una recta tangente a la superficie S, que está aquí, una recta tangente, eso, está contenida en el plano XY. O sea, esta recta tangente está contenida en este plano de acá. Si la recta tangente está contenida en el plano X igual a 1, X es fijo, ¿no? Para todos los puntos que están en la recta tangente. La primera coordenada tiene que ser 1. Te dice que el punto de contacto es 1, 1, Z sub 0. ¿Cómo hallas el Z sub 0? Lo evalúas nomás. Este es 1 y esto de acá es 1. Acá te lo está diciendo. Entonces vas a hallar ahí el Z sub 0. A veces no te dan el Z sub 0. Tú lo encuentras de la regla de correspondencia. ¿Qué más? Halle la ecuación de la recta tangente en el punto A. Entonces, tú lo primero que tienes que saber es, ¿vas a derivar respecto de qué variable? No, vamos a derivar respecto de qué variable. Entonces, lo que tenemos ahí es lo siguiente. Acá un costadito que lo hago, lo muestro. Tú lo que vas a tener ahí es algo así. Esto es X, esto es y esto de acá es Z. X igual a 1 está aquí. X igual a 1 está aquí. Ya está. Es paralelo a YZ. X igual a 1. Y ahí está la recta tangente. Pregunta, ¿respecto de quién vas a derivar? Respecto a Y. Respecto de Y. Entonces yo le voy a pedir ahí, voy a empezar a ir anotando las intervenciones por si acaso, ya no me queda otra. Ya, mira, primero, entonces tienes que derivar ahí respecto de Y. Y enseguida lo vas a evaluar en el punto, en este caso 1, 1, 1. Y me vas a hallar eso. Entonces cuando derivas, lo derivas es como un producto, ¿no? Esto de acá por esto de acá. Vamos haciéndolo por el primer ejercicio. Respecto de Y, ¿no? Sería acá 2Y por el seno de pi xy sobre 2 más x cuadrado más y cuadrado por la derivada del seno, ¿no? Es el coseno de pi x por y sobre 2 por la derivada que está dentro, pero respecto de y. Entonces, vamos a derivar esto de acá respecto de y y nos queda pi x medios. Ya está. Ahora evalúa en el punto 1. ¿De acuerdo? Evalúen en el punto 1. Profesor, creo que es 2. Es 2. Ya la propuesta. ¿Cómo te apellidas? ¿Solorzano? ¿Cómo? Solorzano. Solorza. Ya está. Ya. Entonces, a ver si lo corrobora. Profesor, si sale 2. ¿Sí? Y sale 2. Ya está. Eh, en el examen, no me vayan a hacer los dos casos. Derivan respecto a X, respecto, porque eso no es válido. Ya. ¿Qué más falta? El punto de tangencia en este caso porque nos pide la recta tangente, ¿no? El punto de tangencia. Tenemos que encontrar ahí el Z sub 0. El Z sub 0 es f de 1, 1. También me dan quién es ese valor. Entonces ya tienes el punto P sub 0. En este caso es A, ¿no?
En este caso es A. Entonces lo escribimos aquí, esto es A. Esto es 1, 1. ¿Cuánto sale Z sub 0? 2 también. 2 también. 2 también. Yo estoy copiando. Bien, y tercero, ya escribes la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. X, Y, Z, esto de acá es P sub 0. En ese caso escribo A. En ese caso escribo A. Más R veces el vector direccional. Entonces escribo acá 1, 1, 2 más R veces, y acá escribo, ¿no? Es como estás derivando respecto de Y, entonces debería ser 0, 1, y acá escribo su derivada parcial. 2. Esa es la ecuación de la recta tangente, pero en forma vectorial. Ya, yo no me molesto si lo escribes en forma cartesiana. El asunto es que escribas la ecuación. Sino que cuando es en forma cartesiana, por si acaso, es la intersección de dos planos. ¿Ya? No voy a escribir solamente en YZ, como es acá. Sí, en el plano YZ, ¿no? O sea, no me vayas a escribir que la recta tangente es así, ¿no? Z menos Z sub 0, y acá escribimos Z sub Y por Y menos Y sub 0. O sea, acá Z menos Z, Z es 2, ¿no? Esto es igual a 2 por Y menos 1 sería, ¿no? No me vayas a escribir así, porque eso no es cierto. Eso no es la ecuación de la recta tangente. Eso es un plano que contiene la recta tangente. Pero para que sea recta, falta lo principal, ¿no? ¿Quién es constante? En este caso es X igual a 1. Y hay que agregarle X igual a 1. Entonces, la intersección de esos dos planos sí constituye la ecuación de la recta tangente. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Ahora, el asunto es, mayormente no te piden solamente eso de ahí. Creo que yo lo he resuelto algo así. Quiero darles unos picaroncitos ahí y de ahí resolvemos de una práctica, a ver cómo estamos, ¿ya? A ver, no, creo que se borra acá. Ya está. Ahí termina el ejercicio, pero creo que yo le he dado un adicional ahí. Ya está. Intersecar, dice, esa recta tangente con el plano XY. Entonces, lo puedes intersectar con otro plano, pero yo mayormente doy con un plano coordenado para ver cómo funciona. Significa que Z es igual a 0. Entonces, de acá lo escribes, no sé si en forma paramétrica, lo que sea, pero esta es la ecuación de la recta tangente. X, Y, Z, esto es igual, sumamos acá, ¿no? La primera nos tiene que dar 1, pues, ¿no ve? Que dice que está contenida en ese plano. La segunda sería 1 más R y la tercera sería 2 más 2R. Entonces, reemplazas aquí en Z igual a 0. Sería 2 más 2R. 2 más 2R, eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, R es igual a menos 1. Y esto ya lo hayas cada uno a tu manera. Lo reemplazas ahí, ¿no? Entonces el punto debería ser 1. Acá también sería menos 1. 1, 0, 0. No te vayas a asustar, pues. O sea, ese está en el plano XY. Es que la definición de plano XY, ¿cuál es? Dice que el Z debe ser 0. De X y Y no te dice nada. X y Y pueden ser los dos distintos de 0. Uno puede ser 0, el X, por ejemplo, 0, 1, 0. O el Y también podría ser 0. O los dos podrían ser 0 también. Pero en este caso los dos no pueden ser ceros, porque a nosotros nos dice que está contenida en este plano X igual a 1. Bueno, esa es la respuesta a ese problema. No sé, a ver si hay otro. Quiero hacer uno de una práctica, ¿ya? A ver, ya. Esto lo hacen ustedes aquí, a ver. Dice, nos da la ecuación de una superficie. Dice lo siguiente. Hay la ecuación de la recta tangente a esta superficie en este punto. Y acá te da todo. Te da todo. Te da el punto de tangencia. Esto sabemos que cómo sale
Acá colocamos 1 y en lugar de y colocamos 2 y ese valor debe dar 41. Pero dice que la ecuación de la recta tangente está contenida en un plano paralelo a YZ. ¿De acuerdo? O sea, tenemos lo siguiente acá. No es necesario ni dibujar, ¿no? Dice que es paralelo a YZ. Ahí está. Es paralelo a YZ. Pero nosotros sabemos que el Y vale, ratito acá, es paralelo en el punto Y es el paralelo Y igual a YZ. Tendríamos esto de acá más o menos, ¿no? Algo así. Ya está. Listo. Esto es Y. Ay, lo estoy haciendo mal. Es paralelo. Está bien, ¿no? Es paralelo a YZ. Sí, está bien. Es paralelo a YZ. Ahí está el YZ. ¿De acuerdo? Esto de acá es X igual a 1 es el plano. Ahora, lo principal, no interesa el dibujo, ¿ah? No interesa el dibujo. Porque te dice que es una recta tangente que está contenida en el plano YZ. Pregunta, ¿respecto de quién derivas? Y, Respecto profesor. de- Y. Respecto de Y hay que derivar. Respecto de Y. Entonces, ¿qué te quiero pedir yo en este momento? Antes de hacer un pequeño ejercicio. Es lo primero que... Esos van a ser un ejercicios chicos, creo, en la otra práctica, ¿no? Vamos a derivar Z respecto de Y. Y lo vas a evaluar en el punto 1,2. Después dice que vas a tener el vector direccional. El vector direccional en este caso sería, de respecto de Y, ¿no? Sería 0, 1. Y aquí vamos a colocar el Z sub Y. Vamos a colocar acá. Acá vamos a colocar el Z sub Y. Ahí está. Y ya tendría la ecuación de la recta tangente. Ahí en la derivada. La derivada. Nos dan allí el punto de paso, ¿no? X, Y, Z, y el punto de paso está aquí, ¿ve? Ahí está el punto de paso. En este caso es 1, 2, 41. Más R veces, lo he hecho muy pegado acá. Más R veces el vector 0, 1, Z sub Y. Listo. Ahí en la derivada. Sale 12. 12, a ver. 12. Chequeen, a ver. ¿Sí? Sí, profesor. Ya 12. Entonces ya tiene la ecuación de la recta tangente. Listo. Ya calentamos cuerpo ya. Ya calentamos cuerpo. Listo. Esto es 1, 2, 41 más R veces 0, 1, 12. Ya está. Creo que acá está resuelto también. Ya, la derivada es 12 y ahí tiene la ecuación de la recta tangente. Yo le agregué algo ahí, ¿no? En las ecuaciones paramétricas se puede escribir ahí. Y ahí creo que van a tener otro ejercicio. Ah, a ver acá. Miren, me indican lo siguiente nomás. La curva C es la intersección de esta superficie con el plano X igual a 1. Calcule la pendiente de la recta tangente en el punto de ordenada 1 nomás. Respecto de quién se deriva. Con respecto a Y, Con respecto a Y. Entonces, yo lo que le voy a pedir es que me deriven esto de acá respecto de Y. ¿Y en qué punto? Cuando X vale 1, dice la pendiente de la recta tangente, ya. Solamente le pide la derivada, ¿no? Ya está. Solamente le pide la derivada respecto de Y. Eso quiero que me den acá. Ya nos estamos acercando a lo que yo quiero, ¿ya? Esto es Z de sub Y. Esa es la pendiente. Ahí está. Tengan cuidado en el valor nomás, ¿ya? Respecto de Y.
Profesor, a mí me salió -1. -1. Ya Ajá. está. Ya, ¿cómo te apellidas? Solorzano. Solórzano, Leo. Sí. Ya está. Ya. Aquí dice su compañero. Como ven, no es nada del otro mundo lo que estoy haciendo. Y ahora sí, un pequeño ejercicio que en algún momento se evaluó, que valía 2,5 puntos, creo. Yo tengo ahí a ver, -1. ¿Está bien? Ya, gracias. Bien, ahora vamos a ver aquí, quiero compartirles acá esta pizarrita. Ya, vamos a resolver un pequeño ejercicio, ¿ya? A ver aquí. Dice, vamos a poner aquí asterisquito, ¿no? Le vamos a poner triple asterisco. 3 estrellitas. Ya está. Dice, una recta tangente, dice, una recta tangente trazada a la superficie, trazada a la superficie S, que es Z igual a E a la Y por coseno de 5πx menos 4y al cubo más el arco tangente de x por y menos 2x por y entre 1 más y cuadrado. Ya está. En un punto, donde x es igual a medio. En un punto donde x es a ver, una recta tangente trazada a la superficie en un punto donde está contenida, y está contenida sería, ¿no? Y está contenida, o es su, ¿no? Está contenida en un plano, paralelo a XZ, paralelo a XZ, y tiene pendiente, creo que más la redacción, creo que es acá, tiene pendiente menos 10π. Ahí es la ecuación del plano. Obviamente que se refiere a este plano de acá, ¿no? Ahí es la ecuación del, ya está. Un pequeño ayudín nomás para plantearlo, ¿no? A ver. Ya está. Dice que es un plano paralelo a XZ. Ya está. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Paralelo a XZ. Ahí está el XZ.
Entonces, el plano que tú buscas es un plano más o menos de esta forma. Es un plano, algo así. ¿Está bien? Es un plano paralelo a... ¿Y cuál es la forma de un plano paralelo a XZ? Entonces, tú buscas la ecuación de este plano. Y igual a y sub 0. Y es una recta tangente tras... Yo no veo la ecuación de la superficie, ¿ya? En un punto donde x es igual a un medio, está contenido en un plano paralelo a xz. Ya está. El otro dato que nos dan nos dice, pareciera, a ver, ¿se deriva respecto de quién? A ver. De X. Respecto de x. ¿Por qué? Porque la recta tangente tendría que ser así, ¿no? A ver un ratito. La recta tendría que ser así. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en un punto donde x es igual a un medio. Entonces aquí vamos a tener el punto acá, vamos a tener el punto un medio, y sub 0 y z sub 0. Porque el problema se complicaría si a veces te gana la redacción de decir x igual a un medio, pero ese no es el plano. Y vas a derivar respecto de y. Entonces el problema es otro ya. Entonces lo primero que les voy a pedir aquí es que calcules la derivada de z, pero respecto de y. Y después lo vas a evaluar, z sub y, lo vas a evaluar en el punto un medio, coma, y sub 0. Ya está. Y como esa pendiente de acá, y tiene pendiente menos 10 pi, dice, entonces eso lo tienes que igualar a, aquí, a menos 10 pi. ¿De acuerdo? A ver. ¿Y cuál es el Profesor, objetivo? Dime. ¿por qué se derivaba respecto a Y? Es que es paralelo a XZ. Se quiere decir que el y es fijo. La recta tangente está contenida en un plano. No va a estar contenida en varios planos. Pues. O sea, tú eliges un punto, tiene que ser un solo plano nomás. Te dice acá, es paralelo a XZ. Entonces, aquí está. ¿ve? No lo vas a hacer variar al Y. Pues. O sea, si Y toma un valor, ahí tienes un plano. La recta dice que está contenida en ese plano. Aquí está la recta tangente. Ahí está. ¿ve? Está contenida. O sea, el Y es fijo. Cuando yo digo fijo, no confundas el parámetro con variable. Pues. Ese Y sub 0 puede tomar varios valores, pero en ese caso es fijo. ¿Qué es lo que va a delimitar más? Cuando lo iguales a menos 10 pi. Entonces, ese Y de acá, ese Y sub 0 ya no va a ser variable ya. Te va a dar un valor. Por ejemplo, Y sub 0 es igual a 7. Entonces, la ecuación de tu plano, ¿cómo sería? Y igual a 7. Esa va a ser tu respuesta. Ahí va a estar contenida la... Y solamente pide el plano nomás. A ver, deriven pues respecto de Y, ¿no? Y de ahí lo evalúan. Eso viene en una práctica. Profesor, Sí. creo que sigo sin entender eso de, o creo que no sé si estoy bien. Si, si el plano está respecto a XY, XZ digo, significa que la Y no varía, el que varía sería el X. El X varía. Por ende Vas a derivar no respecto de estarías, X. Sí, por respecto eso, de X es. No, a eso me respecto de refería. X es. Perdón, yo he escrito mal, ya. Es respecto de X. Sí, disculpa. Es respecto de X, pero yo lo he pronunciado, pero he escrito otra cosa. Creo que esa es una enfermedad, ¿no? ¿Sí? He escrito otra cosa. Sí, es X, ¿sí? Y acá es X, ¿sí? A ver, Profesor, a mí me sale que sí, Y sub 0 cerca de 2 sale aproximadamente. 2. Pero la derivada es respecto de X. ¿Está bien? Y sub 0 me sale 2. Ya está, y eso sale 2.
pero la derivada respecto a x. Disculpa, lo que pasa es que pronuncié que el y es fijo y hay que derivar respecto a x y escribí z sub y. ¿Ya? Escribí z sub x. Es que ya cuando derivas acá, ¿cómo sería? A ver, derivada respecto de x. Tendríamos e a la y coseno de 5πx por la derivada de lo de arriba. Sería menos y seno de 5πx por la derivada de lo que está acá por 5pi, ¿no? Por 5pi. Más o menos 0 más el arco tangente, ¿no? Sería 1 entre 1 más 1 más x por y al cuadrado por la derivada de esto de acá, pero respecto de x, ¿no? Sería y. Menos, ahora vamos a derivar esto de acá, perdón, hay que derivar esto de acá, pero respecto de x, te va a quedar 1 acá y te queda el resto, ¿no? Entonces acá tenemos aquí menos 2y entre 1 más y cuadrado. Y ahora lo evalúas, pues, esto de acá. Profesor, yo ya lo evalué con respecto a x. O sea, yo hice la derivada parcial con respecto a x también. Y me salió y sub 0 es igual a 2. Es que respecto de x, está bien, pues. Ya, ¿Sí? ¿Está bien? Ya, lo que pasa es que ahí lo vas a evaluar en y sub 0. ¿Qué es lo que queda? A ver, ahí. Es que al evaluarlo acá, cuando este x vale 1/2, no está bien ahí, ¿no? No, esto no se anula, ¿no? Medio quedaría 4. No, no se anulan acá. A ver, ¿cómo has obtenido 2? No, el que debe haberse copiado es esto de acá, igualito acá, pues. Porque al ser 2x por y, cuando x es 1/2, te queda y cuadrado. Entonces, y entre 1 más y cuadrado, estos dos, a ver. Claro, arriba va a quedar 2y y estos se van a anular. Déjame mirar el ejercicio. Yo no sé cómo te ha dado 2, pues. O sea, cuando tú lo evalúas acá, no se va a anular. Va a quedar esta expresión de acá, mira. ¿Lo ves? ¿Aló? sí, profesor. Déjame ver acá, un ratito. Es 2xy, pues. Acá es la corrección acá, un ratito. Es 2x ya, 1 ya. Acá ve. Aquí es la corrección. Esto es así, ve. Porque si no, da una cosota ahí. Pues acá lo vamos a hacer con rojo, ¿no? Esto es 2xy, pues. Entonces, cuando vamos a derivar la primera no hay problema. Esto no es problema. Acá es el problema, ¿no? Acá sería 2 y arriba sería por 2, pues. Ya está. Por 2y. Ahora ya se anulan. Entonces, cuando lo vas a evaluar, estos dos de acá se anulan. ¿Sí? Te dio esa partecita. Entonces, esta partecita de acá debería ser 5pi por y sub 0. Miren lo bonito. O sea, lo estás haciendo cuando x vale 1/2. Y eso nos quedaría acá menos 10pi. Por lo tanto, ese y sub 0 vale 2. Ese y sub 0 lo reemplazamos acá. Por lo tanto, la ecuación del plano debería ser y igual a 2. Pero acomodándolo, no es como estaba ahí. No daba. Porque se acumulaba y quedaba y. Entonces se formaba una ecuación cuadrática en realidad ahí, ¿no? Ya está. Bien, ahora sí. Pasemos a otro temita acá. Es función derivable, pero ¿no? Vamos a ver acá.
¿Qué es un gradiente acá? Un gradiente acá, un ratito. ¿Qué es un gradiente, no? Entonces lo hablamos acá. En realidad es vector gradiente. Y le ponemos como su nombre, ¿eh? Como su nombre. Entonces acá le ponemos vector gradiente. Ya está. Tú tienes acá una función de varias variables. Entonces, el vector gradiente de esa función de acá, de la función f en el punto x, es simplemente el nabla de f en x. ¿Y quién es ese vector? Es el vector que está formado por las derivadas parciales. La derivada de f respecto de x1 en el punto x. Ya está. La derivada de f respecto de xn en el punto x. Ya está. Es que ese vector lo necesito para el tema que viene, que es una pregunta de la siguiente evaluación, que es función derivable. Necesito este vector. Para máximos y mínimos, también necesito ese vector. Para hallar el plano tangente a una superficie, necesito también este vector que está aquí. ¿Ya? Yo hago plano tangente por si acaso, después que haga derivación implícita. Algunos hacen con derivadas parciales, pero está bien, como te dijera, muy limitado, porque lo único que vas a hacer es calcular las derivadas parciales f sub x y vas a calcular f sub y. Entonces van a haber dos vectores tangentes, es 0, 1, f sub y. Y el otro vector sería para x, ¿no? 1, 0, f sub x. Esos dos vectores los multiplicas vectorialmente y te da la normal. Pero ese es cuando la superficie está así. ¿Qué pasaría si tu superficie fuese así, por ejemplo? X por y por z cubo menos el seno de x por y igual a z, por ejemplo. ¿Cómo calculas el plano tangente a esa superficie? ¿Cómo calculas un vector perpendicular a esa superficie? Entonces, yo resuelvo el problema cuando no está despejado el z, y como caso particular despejas, aparece lo de allá. ¿Por qué haces aquí lo siguiente? Pasas al otro lado y ya tiene la ecuación, porque depende de x, y, z. O sea, ese sería ya como un caso muy chiquito. ¿Ya? Eso lo hago después. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviésemos, por ejemplo, acá, qué pasa si tuviésemos una función, por decir, ¿no? F de x, y, z, ¿qué va a ser el exceso de repente, ¿no? O sea, lo mayor que podamos tener acá es así. Por ejemplo, el logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado más 3z cuadrado menos x por y por z. Entonces, el gradiente de esa función tiene que tener tres componentes. Entonces, el gradiente lo expresas así. Lo vamos a necesitar por si acaso, ¿ya? Es f sub x, es f sub y la derivada respecto de z. Ya está. Es que más adelante cuando hablemos de diferenciabilidad, la conclusión es así. Vas a empezar calculando las derivadas parciales. Y si una de ellas no existe, ahí termina el problema. Ya la función no es derivable. ¿Ya? Pues acá tendríamos, esto es 2x entre x cuadrado más y cuadrado más 3z cuadrado menos yz. Y el otro es similar, ¿no?
2y entre x cuadrado más y cuadrado más 3z cuadrado menos xz. Y aquí sí cambia un poquito, creo, ¿no? Es 6z entre x cuadrado más y cuadrado más 3z cuadrado menos x por y. Listo. O sea, el que sabe derivar con una sola variable, la otra es una extensión nomás. ¿Para qué quiero esto? Para lo siguiente, mira. Queremos definir una. Déjenme avanzar un poquito, unos 20 minutos más. Y de ahí les explico más o menos la evaluación de mañana y ahí nos vamos a quedar. Es que no quiero cansarlos porque mañana es su práctica. ¿Está bien? Y yo sé que ustedes estudian un día antes, pues, ¿no? Como dicen los alumnos históricos. No hay práctica sin trasnochada, ¿no? Entonces déjenme, por lo menos darle la idea de lo que se quiere hacer acá. ¿Están ahí? Profesor, Sí, dime. ¿podría pedirles al final de la clase si pudiese resolver un problema de esos que propuso? De los que propuse, ¿de cuál? Que nos pasó un Word con problemas. ¿Un Word? Sí, La, nos la clase del pasó. sábado nos pasó Word con algunos problemas resueltos y una PC. Sí, o sea, esos problemas ahí, vean. Ahora, pero no, los dibujos, todo eso no es. O sea, eso lo resolvió un profesor y yo les estoy alcanzando más o menos para que tengan los enunciados ahí, ¿ya? Nada más. Sí, pero Eh, profesor, había un problema que creo que no había solucionario y quisiera saber si al final de la clase podría resolverlo. ¿Cómo vas a pedir eso, hombre? Yo le estoy dando para que descanse y tú me vas a pedir que trabajar ahí. Es que me hubieran pedido más antes, pues. O sea, pero ahorita lo vemos, ya, ahorita lo vemos. Ya está. Mira, ahorita lo vemos. Déjame acá, a ver. Ahorita lo vemos. Espérate acá. Es que si no te vas a acostumbrar, pues, que lo resuelva yo, pues. Ya está acá, una función derivada. Espérate un ratito, ¿ya? Función derivable. Ya está. Lo que pasa es que la función derivable no lo puedes definir igualito como te definió tu profesor acá, pues. No se puede, pues. El límite de f de x sub 0 más h, por decir, ¿no? Menos f de x sub 0 sobre h. No se puede. ¿Por qué? Para nosotros este h sería un vector y no se puede dividir ahí. Es por eso que la función derivable de varias variables es bien distinto a lo que con una sola variable. Observa, mira, dice acá. Supongamos que tienes una función así. Ya está. Entonces se dice que f es derivable en el punto x sub 0 si se cumple las siguientes condiciones. 1, o i le pongo, ¿ya? I. F está definida en una vecindad, en la vecindad de x sub 0. Quiere decir que la función tiene que estar definida alrededor de x sub 0, te dice. No solamente en el puntito x sub 0 o en una parte, te dice que alrededor. O también lo puedes escribir así, ¿no? O sea, esto de acá. La vecindad de x sub 0 está contenido en el dominio de f. Ahí está contenido ahí. O escribimos la otra condición y ahí lo vamos alargando, ¿ya? Y, dos, sí, ya está. Y la otra sería, existe un único vector A, ahí está, vector A, que no depende de H, que no depende de H. Tal que
tienes la siguiente igualdad. F de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más SA, lo voy a escribir con rojo mejor, S vectorial punto h más h por phi de h. Ya un poquito que medio ataranta la cosa, ya está. Donde dice es el límite dice de phi de h es igual al vector nulo cuando h tiende a 0. ¿Por qué lo hago detallado muchas veces, a veces, para que una función sea derivable? Porque recién aquí tú vas a aplicar límites. Recién en esta parte vamos a aplicar derivadas parciales en realidad. Recién aquí vamos a aplicar continuidad con lo que debería ser. Yo les estoy poniendo una práctica el día de mañana que no tiene que ver nada con las anteriores. ¿Por qué? Porque estoy viendo que todavía no se reinsertan y van a tener que redactar. Entonces, si el alumno no puede redactar, ¿por qué le puedo pedir? Por ejemplo, continuidad le voy a pedir en un punto nomás. ¿De acuerdo? Analiza la continuidad en un punto. Y ahí él va a tener que aplicar la que apareció acá. Acá porque se borró un ratito. Esto es H, ¿está bien? Más es aquí, ¿no? Ya está. Terminemos con esta definición. Por lo menos sí aclarémoslo y te vas a dar cuenta que es bien distinto a lo que tú tenías. Lo que está diciendo acá es lo siguiente. Mira. Como observación que sea, ¿no? Observación 1. Está diciendo lo siguiente. ¿Qué pasaría si tu dominio fuese así? De dos variables. Ahí está. ¿Qué pasaría si tu dominio fuese así? Ya está. ¿Está bien? Yo tengo acá mi dominio que sea todo esto. Ya está. Ese es el dominio de la función. Ya está. Ese es el dominio de f. Ahora, yo te pregunto. En este punto A, ¿se podrá analizar si la función es derivable o no? En el punto B, ¿se podrá analizar si la función es derivable o no? En el punto C, ¿se podrá analizar si la función es derivable o no? ¿De acuerdo? A ver. Respondámonos de acuerdo a la parte. Todo tiene que ver con la parte I nomás. Esto es lo que te está diciendo. Por ejemplo, acá. Para empezar, este punto no pertenece al dominio. Si este punto no está en el dominio, ¿cómo va a estar definida alrededor de A? Entonces, en A no se puede analizar diferenciabilidad. Entonces lo escribo acá. A no es posible. No es posible. En B, ¿está definida en una vecindad de B la función? O sea, ¿esa vecindad está contenida en el dominio, como lo digo acá? Sí, ¿no? Entonces, en este caso B, sí se podría analizar, pero no estoy diciendo que es derivable, sí se podría analizar en ese punto, sí se podría analizar. En ese punto C, no es posible. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Tú trazas una vecindad, esa vecindad del punto C y radio delta no está contenido en el dominio de F. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros acá, esa 2 sí a veces pasa desapercibido. Pero van a haber ejemplos, van a haber ejercicios donde tú con la definición nomás puedes ir hablando ya. Ah, aquí se puede hacer y aquí no se puede hacer. Me explico. Vamos a verlo acá. Es que en realidad por acá recién empieza el curso. ¿Ya? Por acá recién empieza el curso. Mira. A ver acá. 2. Por ejemplo,
yo tengo acá una función f que sea xy y que sea así, raíz de x cuadrado menos 3y cuadrado. Ahí está. Listo. El dominio, nosotros ya sabemos que x cuadrado menos 3y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, yo estoy asumiendo acá que tú ya sabes determinar el dominio de una función de más de 2 variables, o de 2 a más variables. Entonces, tú lo graficas acá. Ya está. Lo graficamos aquí. Ya está. Obviamente que nos van a dar ahí dos rectitas, ¿no? Dos rectitas acá. ¿Cuál es el dominio? ¿Es 1 o es 2? ¿Cuál es el dominio? 1. 1. A ver, prueba con el punto 0,1, a ver. Ah, 1 es el dominio. no, me confundí. 2, perdón. Claro que si no es 1 es 2, pues, ¿no? Ya está. Entonces, algunas cositas estoy tratando de decirles, ¿no? Es que muchas veces, a veces, el problema no es el curso. El problema es lo anterior. Entonces, tenemos que ir nivelándolos de a poquitos, ¿ya? Entonces, aquí, a ver, el dominio es esto de acá. Ya está. Pregunta. Pregunta aquí. ¿Qué pasa si tengo el A, que es el punto 0, 0? ¿Se puede analizar en ese punto o no? En el punto 0, 0, ¿se podrá analizar la diferenciabilidad o ver si una función es derivable o no? Traza pues una vecindad. ¿Esa vecindad está contenida en el dominio? No. No. No está contenida. No está contenida. Entonces la respuesta es no es posible. Se puede analizar, por ejemplo, en el punto 2,0. 2,0. Sí se podría analizar, pero no estoy diciendo que es derivable. Sí es posible, sí se puede analizar. En el punto, por ejemplo, C, ya está, en este punto C, ¿se podría analizar en el punto C? Lo acabo de decir hoy día. En el No. punto C No es no se posible. puede, no es posible. O sea, la conclusión, ¿cuál es? En los puntos que están en la frontera del dominio no se puede analizar si la función es derivable o no. No es derivable. ¿Cachete el asunto? Ya está. Bien, ahora sí, las preguntas. Ahorita lo dejo acá. Les comparto lo que es mañana, ¿no? El día de mañana, a ver, vas a tener que dibujar un sólido, aplicar las superficies cuádricas. Tienes una función con dos reglas de correspondencia, ahí vas a aplicar superficie y nivel. Vas a graficar una función que tenga dos variables, indicando sus curvas de niveles, una superficie, ¿no? Dos límites para ver si existen o no existen, y una función donde analizas continuidad, pero solamente en un punto. No analizar continuidad en un conjunto, ¿ya? O sea, analizar continuidad en todo el dominio, qué sé yo, ¿ya? Bien, ahora sí, suéltalo. ¿Qué es lo que no has podido? A ver, un ratito, yo acá te dejo compartir, creo, un ratito. No sé si les permiten a ustedes, a ver. Espérate. ¿Cómo te apellidas? Para lo que les hablo. Profesor. Ah, Who. Ya está. Pero acá apareces como Tony, creo. A ver. Un ratito. Ya, creo que puedes compartir, me parece.
Ya está. A ver, comparte tu pregunta. Parece que no puedo. Ahora sí. Pues, a ver. ¿No se puede? ¿Eso se observa? Sí, no, Lo he estás cortado. empezando, dice. Recién estás empezando. Ya está. Este era el problema. Lo había hecho por límites iterativos, solo para demostrar si es que no existen. Y ¿Iterativos? después, sí, para Ya, lo que demostrar, como pasa la es que pregunta ahí es creo que si hay un existe o no, error, ¿no? Ahí debe ser Z seguro, ¿no? ¿en dónde? Ahí aparece Y-1, Y-1, ¿no? Sí, entonces yo Ya, podría decir pero ¿por qué te aparece así? O sea, si tiene dos variables más, ¿por qué aparece abajo dos? ¿en dónde? ¿Estás leyendo lo que yo estoy leyendo? A mí me dice calcula si existe el límite de Ya, XY, y abajo, ¿qué es lo que lees? ¿Qué hay? X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado Ya, más deben Y ser dos menos 1. nomás, deben ser dos nomás los términos. ¿No es que hay dos variables más? Uno de ellos debe ser cero, seguro. Ahí se han equivocado. Sí, ¿Y se han cuál sería equivocado. cuál sería la que tiene que irse? ¿La que está a la No cuarta sé, o o sea, ponle el más fácil, pues búscale el Y-1 al cuadrado, elimínalo. Si entonces eliminaría este? Y-1 al cuadrado, elimínalo el cuadrado si quieres, para que te quede en la cuarta. Ya. Entonces yo podría decir que un A es X menos 1 y un Ya, pues B ahí le es... das forma ya. Yo de alguna manera creo que les he ayudado ahí. Hay un X no cuadrado sabía, más Y a esto la no cuarta. sabía que es eliminado. Ya está. No, ahí debe haber habido un error. Ya, son dos variables y hay dos términos. Si no, no tiene sentido darles ahí. ¿Ya? No tiene sentido. Lo Entonces que el pasa problema es que, estaba mal. sí, lo que pasa es lo siguiente. No todos los problemas de límites se pueden analizar y muy rápido. Por ejemplo, yo les pongo algo así. O sea, para que vean que no hay maldad. O sea, a ver, un ratito. Deja de compartir, hijo. Ya está. Mira. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el día de mañana yo te hubiese preguntado por decir, ¿no? A ver, dado este límite de acá, no es esperar que esto te voy a preguntar tampoco, ¿no? Sino que hay preguntas en límites bien interesantes ahí. Por ejemplo, acá algo muy simple, hasta x cuadrado más y cuadrado, y acá pongo xy. ¿Qué pasa? Que cuando se me ocurre preguntar teoría, o sea, que me dicen que soy malo. Por eso mañana solamente va a haber cálculo más. La pregunta hubiera sido así, ¿no? Dado el siguiente límite, y el conjunto, por ejemplo, y el conjunto A, que es igual a los x, y, tales que, por ejemplo, y cuadrado es igual a x cubo menos x cuadrado. Ya está. Y para ayudarte más todavía te digo lo siguiente, ¿no? ¿Qué puede afirmar? ¿Qué puede afirmar? ¿Qué puede concluir con este límite de aquí? ¿Ve? El límite de x por y entre x cuadrado más y cuadrado cuando xy tiende a 0, 0 y ese xy pertenece a... ¿Qué dicen? A ver. No va a venir ese tipo de preguntas, por si acaso. No se van a estar confiando. ¿Qué dicen? A ver ustedes. Ya, lo acomodo más todavía. Mejor así. Lo acomodamos. ¿Es posible calcular, mejor así? ¿Es posible calcular
ese límite. Ese sería por un punto, ¿no? Mañana va a ser 15 nomás, ¿eh? 15. ¿Qué dice? Lo vamos a hacer de dos formas, mira. Tú estás ahorita en tu casa y puedes, ahí en GeoGebra, graficar esa expresión que está ahí, ¿no? Te queda aquí el y cuadrado igual a x al cubo menos x cuadrado. Creo que da algo así, creo, si no me equivoco, ¿ya? Pero uno cuando está justificando en el aula dice lo siguiente, ¿no? Cuando tú das un conjunto acá A, este punto 0, 0 tiene que ser un punto de acumulación. Y si tú analizas esta expresión de acá, dices, y cuadrado es igual a x al cubo menos x cuadrado. Entonces, esto es mayor o igual que 0. Entonces, esto de ahí es como tener x cuadrado por x menos 1 mayor o igual que 0. ¿Y cómo la resolución de eso de ahí? X es 0 o x es 1. ¿De acuerdo? Pero la solución sería así nomás. Y este punto acá. Quiere decir que en x igual a 0 lo reemplazas y te da 0. Pero el 0, 0 no es punto de acumulación, sería un punto aislado. Quiere decir que no se puede calcular el límite mediante ese conjunto. Porque tiene que ser un punto de acumulación. Una preguntita de punto, punto y medio. Esas cosas no van a venir. O sea, tampoco va a haber algo escondido que en superficies cuádricas yo en algún momento he puesto con parámetros. Analice los parámetros, los coeficientes, de tal manera que te salga un hiperboloide de una hoja, por ejemplo. ¿No? Y había que analizar los parámetros, el caso A, el caso B, por decir así, ¿no? Yo prefiero que se vayan a estudiar ya, porque no va a haber nada nuevo, ¿ya? Mejor así, sí. Porque me voy a poner a hacer algo que hubiese podido preguntar, no tiene sentido. Poner acá, por ejemplo, una ecuación x cuadrado más 1 menos r cuadrado y más z cuadrado y acá pongo r menos 2, por ejemplo, y empezar a analizar los parámetros, qué sé yo. ¿Ya? Esa cosa. Bien. Ya está. Listo. Voy a tomar, voy a estudiar más, ¿ya? Profesor, una consulta. Sí. La diapositiva de hoy día y las notas que está escribiendo, ¿nos va a pasar? ¿Listo? Uy, verdad, creo que no le he puesto. A ver un ratito. A ver un ratito. Creo que no le he puesto, ¿ah? A ver un ratito. Ahí está. Oye, un ratito. Dejo acá. A ver, un ratito, vamos a ver si.
En el chat creo que es. Ya, ahí le mandé algo. Acá. Ya, ahí hay algo más. ¿Está bien? ¿Sí llegó? Sí, profesor, los dos archivos. Ya está. Que tengo que cerrarlo acá. Ya. Déjame tomar la asistencia acá. Ya que los jueves no sé cómo hicimos esto, pero es fatal para mí también. Esto no es. ¿Ustedes llevan algo con la profesora Nancy Púa? No, No, profe. falleció su padre. Eh, bueno, yo pedí a mi papá también una Semana Santa. Bravo es. Quiero que se recupere mañana. No me vayan a dar, pónganse a repasar lo que hemos hecho, ¿no? No hay preguntas, nada bajo la manga. No hay nada. Ya hemos hecho. Acevedo, Arguedas, Arguedas, Arguedas presente. Barrenechea, Bautista, Presente. Caruamaca, Stephanie, Presente, profesor. Shirley, Gustavo, Gustavo Colque, ¿no? Luis de la Cruz, Presente, profesor. Diego de la Cruz, Presente. David Dosa, Gabriel Farfán, Presente, profesor. Jonathan Figueroa, Roberto Carlos Flores, Presente. José Miguel García Taipe, Presente, profesor. Sandra Gil, Presente, profesor. Linda Guamán, Jim Janampa, Presente, profesor. Jo, Presente, profesor. Tony en realidad eres, ¿no? Entonces, Jo es tu apellido, ¿no? Jesús Juárez, Presente, profesor. Nicole Laura, Presente, profesor. Hermes Mantari. Presente, profesor. O sea, mañana lo conozco, ¿no? Dylan Mejía. Ojalá no haya ningún problema mañana. Dylan Mejía. Está Edward Monsalve. Presente, Edwards. profesor. Axel Narváez. Angelo Pacahuala. Presente, profesor. Pablo César Pacompia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Luis Abel Padilla. Presente, profesor. Alexandra Peralta. Presente, profesor.
Milena Rivera, Presente, profesor. Darlene Romero, Presente, profesor. Gonzalo Sánchez, Presente, profesor. Abraham Sánchez, Presente, profesor. William Sierra, Presente, profesor. Gisele Silva Núñez, Presente, profesor. Mateo Solórzano, Edwin Presente, Soto, profesor. Edwin Soto, Presente, profesor. ya está. Creo que eso es todo, ¿no? Profesor. Sí, Barrenechea, presente. creo que ya lo pasé. A ver, un ratito. Aquí está todavía. Ya está. Ya lo actualicé. Ya. Nos vemos mañana entonces. Ojalá no haya ningún ponderable, pero de todas maneras su práctica es presencial mañana, ¿ya? Nos vemos. Profesor, una consulta. ¿Sabe en qué salón va a ser? La verdad no sé. A ver, mañana estamos viernes. Déjenme un ratito preguntar, ¿ya?
Mañana vamos a dar en el auditorio, ¿ya? Ahí se acerca. Sí conocen, ¿no? No conocen. Perdón, el profesor sector. Ya, queda atrás del pabellón S4. Atrás del pabellón. Yo voy a estar ahí, el profesor Bermeo, ahí no hay profesor, ahí vamos a estar todos ahí. Por si acaso hay alguna cosa, ya yo les absorbo la duda ahí. Porque si lo tomamos en diferentes salones, ¿cómo absorbo la duda? Mientras sale el profesor no puede salir, ¿ya? Entonces quedamos así. Ya sé. Ustedes, es el auditorio que queda, hay un pabellón de 2 pisos y atrás hay uno de un solo piso nomás. Ya, ese es el auditorio. ¿Ya? Ya nos vemos. Ya nos vemos, ahora sí. Nos vemos entonces mañana. Gracias, ¿ah? Pero, ¿Qué profesor, pasa, Ángelo? ¿Qué pasó, Ángelo? Ya nos vemos. Bye.